Mi hijo me llamó. Me caso mañana. Retiré todo el dinero de tus cuentas bancarias y vendí la casa. Adiós. Me acabo de reír a carcajadas. Él no sabía que la casa que vendió no era en realidad la que yo habitaba. Me alegro de que estés aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este vídeo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. De esa manera, puedo ver qué tan lejos ha llegado mi historia. Habían pasado 37 años construyendo mi vida cuidadosamente, ladrillo a ladrillo. Mi nombre es Margaret Thornton, y a los 62 años pensé que ya había visto todo lo que la vida podía arrojarme. Vivía en una modesta casa de 2 habitaciones en un suburbio de Ohio. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local y disfrutaba de mi tranquila rutina. Mi hijo Derek tenía 34 años y siempre había sido ambicioso, quizás demasiado ambicioso. La primera señal extraña ocurrió 3 meses antes de que todo se derrumbara. Derek me llamó y me pidió mis números de cuenta bancaria. Mamá, necesito ayudarte a configurar el pago automático de facturas, dijo con una voz suave como la miel. Estás envejeciendo y no quiero que te pierdas nada importante. Dudé, pero era mi hijo, mi único hijo. Su padre había muerto cuando Derek tenía 12 años, y yo lo había criado sola, trabajando en 2 empleos y sacrificándolo todo. Seguramente podía confiarle esto. La segunda señal llegó 6 semanas después. Derek vino de visita con su prometida, Brittany. Ella tenía 26 años. Era hermosa, de esa manera aguda y calculadora que me inquietaba. Se sentaron en mi sala y la mirada de Brittany recorrió todo. Los muebles, los cuadros, el reloj antiguo en la repisa. Esta casa debe valer bastante ahora, Margaret, dijo, sin siquiera llamarme mamá ni señora Thornton. Los bienes raíces en esta zona se han revalorizado mucho. Es mi casa, respondí simplemente. No me interesa vender. Derek se rió, apretándole la mano. Claro que no, mamá. Brittany solo está conversando. Pero algo en sus ojos me revolvió el estómago. Luego llegaron los extractos bancarios. Yo revisaba mis cuentas en línea todos los domingos por la mañana con mi café. Ese domingo en particular, a finales de octubre, se me paró el corazón. Mi cuenta de ahorros, la que tenía $127,000 que había acumulado durante décadas de ahorro cuidadoso, gracias al seguro de vida de mi esposo y a años negándome vacaciones y ropa nueva, mostraba un saldo de $1,200. Mi cuenta corriente estaba vacía, salvo por $53. Me temblaban las manos cuando llamé al banco. La representante, una amable joven llamada Ashley, revisó mi historial de transacciones. Señora Thornton, parece que estos retiros fueron autorizados a través de su portal de banca en línea. Las transferencias se hicieron a una cuenta que pertenece a Derek Thornton. ¿Es su hijo? No pude hablar. Simplemente colgué. Me senté en mi cocina durante 3 horas mirando la pared. ¿Cómo pudo? ¿Por qué lo haría? Se lo había dado todo. Había sacrificado mi juventud, mis oportunidades, mis relaciones, y así era como me lo pagaba. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente. Era Derek. Casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola, mamá. Su voz era alegre, incluso emocionada. Buenas noticias. Mañana me caso. Brittany y yo decidimos no esperar. Tendremos una hermosa ceremonia en el Riverside Country Club. Sentí un nudo en la garganta. Derek, mis cuentas bancarias. Ah, eso. Se rió. ¿De verdad se rió? Sí, mamá. Retiré el dinero. Lo necesitaba para la boda y para nuestro nuevo comienzo. No te preocupes. Estarás bien con tu seguridad social. Y aquí estaba la otra cosa. Vendí la casa. Tenía un poder notarial de esos documentos que firmaste el año pasado. Recuerda, el cierre fue ayer. Tienes 30 días para mudarte. El mundo se inclinó. ¿Vendiste mi casa? Conseguí un precio excelente. $340,000. Ese dinero se destinará a la entrada de un apartamento en la ciudad. Mira, tengo que irme.
Llaman los del catering. Hablamos después de la luna de miel. Adiós, mamá. La línea se cortó. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de la traición oprimiéndome el pecho. Entonces, poco a poco, algo más surgió en mi interior. No era ira, todavía no. Era algo más frío, algo que hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa. Empecé a reír suavemente al principio, luego más fuerte, hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Derek no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. Esa casa que vendió, la que él creía que era mi sencilla casa suburbana, una casa que valía $340,000, acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque la casa que Derek vendió no era la casa en la que yo vivía. Era la propiedad de alquiler que había comprado hacía 15 años, la que registré deliberadamente a mi nombre, por fines fiscales, y que actualmente ocupaban inquilinos con un contrato de arrendamiento vigente por otros 18 meses. Mi verdadera casa, la que realmente habitaba, sin hipoteca, y con un valor de casi $600,000, estaba en un fideicomiso a nombre de la madre de mi difunto esposo. Derek ni siquiera sabía que existía. ¡Ay! Mi hijo tonto y avaricioso. ¿Qué habías hecho? La risa se apagó, dejando tras de sí algo más duro, algo que se me quedó grabado en los huesos como hielo. Me senté a la mesa de mi cocina, mi verdadera mesa de cocina, y me obligué a pensar con claridad. ¿Qué había perdido realmente? La propiedad de alquiler que Derek vendió le crearía una pesadilla legal. Los compradores descubrirían inquilinos con un contrato de arrendamiento válido. Los Henderson habían vivido allí durante 3 años y les quedaban 16 meses de contrato. Derek se enfrentaría a demandas de los compradores por fraude, posiblemente cargos criminales por vender una propiedad sin tener derecho a hacerlo. El poder notarial al que hacía referencia nunca había firmado un documento así. Nunca. Mis ahorros robados dolían más. $127,000 representaban mi seguridad, mi libertad, mi futura atención médica. Ese dinero estaba destinado a asegurar que nunca me convirtiera en una carga para nadie. Qué amargamente irónico que mi propio hijo lo hubiera robado para evitar que yo fuera una carga para él. Pero aquí estaba el punto crucial que Derek no entendía. No estaba indefensa. No era una anciana confundida que simplemente aceptaría esta traición. Había pasado décadas trabajando en despachos legales antes de convertirme en bibliotecaria. Entendía de contratos, derecho inmobiliario y fraude. Más importante aún, había llevado un registro meticuloso de todo. Abrí mi archivador y saqué la carpeta etiquetada, propiedad en alquiler, Oak Street. Dentro había copias del contrato de arrendamiento con los Henderson, comprobante de su depósito de garantía y mi propia escritura de la propiedad. Nunca le había dado a Derek un poder notarial. Cualquier documento que afirmara tener era falsificado u obtenido mediante engaño. A continuación, revisé mi archivo de propiedades inmobiliarias. Mi casa actual, la que ahora ocupaba, estaba registrada bajo el fideicomiso familiar Robert Thornton, establecido por mi difunta suegra hacía 20 años. Yo era la fideicomisaria y beneficiaria, pero la propiedad no estaba a mi nombre. Derek se había criado en esta casa, pero al parecer nunca había entendido la estructura legal que la protegía. Cuando compré la propiedad de alquiler años después, la mantuve a mi nombre, aunque simple, por motivos fiscales. Derek debió de asumir que una casa de alquiler modesta era mi único activo inmobiliario importante. Me preparé un café y comencé a enumerar lo que tenía que hacer. Primero, denunciar el robo a la policía. Segundo, contactar con el departamento de fraude de mi banco. Tercero, contratar a un abogado. Cuarto, asegurarme de que los Henderson estuvieran protegidos e informados. Quinto, reunir pruebas del fraude de Derek para la venta de la propiedad. Pero mientras escribía, mi pulso se calmaba. ¿Quería enviar a mi propio hijo a la cárcel? La idea me daba náuseas. A pesar de todo,
Seguía siendo el niño al que había mecido para dormir, el adolescente al que había ayudado con los deberes, el joven del que me sentí tan orgullosa cuando se graduó de la universidad. Entonces recordé su voz por teléfono, alegre, despreocupada. Estarás bien con tu seguridad social. Como si no hubiera hecho nada malo, como si robarle los ahorros de toda la vida a su madre y vender su supuesta casa fuera solo una pequeña molestia. ¿Qué clase de hombre había criado? Pensé en Britney, con su mirada calculadora y sus comentarios mordaces sobre el valor de las propiedades. ¿Lo habría empujado ella a esto? ¿O Derek siempre había sido capaz de tanta crueldad y yo simplemente me había negado a verlo? Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina Patricia. Maggie, vi ayer un cartel de "Se vende" en tu piso de alquiler en Oak Street y luego lo bajaron esta mañana. ¿Todo bien? Le respondí. Larga historia. ¿Podemos tomar un café mañana? Patricia había sido mi amiga durante 15 años. Era una asistente legal jubilada. Necesitaría aliados para lo que se avecinaba. Esa noche apenas dormí. No dejaba de imaginar la cara de Derek cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Sentiría remordimiento, se disculparía, o me culparía de alguna manera, alegando que lo había engañado. Al amanecer tenía mi plan. No iría a la policía de inmediato. En cambio, reuniría todas las pruebas, documentaría cada delito y construiría un caso irrefutable. Luego confrontaría a Derek con la disyuntiva: hacer una restitución completa voluntariamente o enfrentar un proceso penal. Le daría una oportunidad para hacer lo correcto. Una oportunidad para demostrar que seguía siendo mi hijo, y no el extraño que se rió mientras robaba a su madre. Llamé al banco a las 9 en punto. Necesito denunciar fraude y robo de mis cuentas, le dije al representante. Y necesito un registro completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Por supuesto, señora Thornton, respondió. Lamento mucho que esto haya sucedido. Iniciaremos una investigación de inmediato. Después, llamé a Martin Green, un abogado que asistía a mi club de lectura. Martín, necesito tu ayuda. Mi hijo me robó mis ahorros y vendió fraudulentamente una propiedad mía. Necesito representación legal y que sea confidencial hasta que esté lista para actuar. Hubo una pausa. Margaret, esto es serio. ¿De cuánto estamos hablando? $127,000 en robo de efectivo. Aproximadamente $340,000 en ganancias fraudulentas por la venta de la propiedad. Dios mío. Sí. Te ayudaré. Ven a mi oficina esta tarde. Colgué y me miré en el espejo del pasillo. Mi cabello plateado estaba impecable, mis ojos azules claros y decididos. Parecía la dulce abuela de alguien. Derek había olvidado que las dulces abuelas también podían ser guerreras cuando era necesario. Mi hijo quería casarse mañana. Bien, que disfrutara de su boda. Que pensara que había ganado. Yo esperaría. Reuniría fuerzas y luego le mostraría exactamente lo que pasaba cuando traicionabas a la mujer que te lo había dado todo. El bufete de Martin Green estaba ubicado en un tranquilo edificio de ladrillo en el centro. Me senté frente a él en su escritorio de caoba, con mi carpeta de documentos entre nosotros. Leyó todo con creciente incredulidad, tomando notas de vez en cuando en su blog. Margaret, esto es peor de lo que pensaba, dijo finalmente, quitándose las gafas. Tu hijo falsificó documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. Eso no es solo fraude civil. Es un delito penal. Podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Lo sé, dije en voz baja. Pero necesito entender todas mis opciones antes de decidir cómo proceder. Martín asintió. Inteligente. Esto es lo que hacemos primero. Presentamos una denuncia de fraude a tu banco para congelar cualquier transacción futura. Segundo, contactamos a la compañía de títulos que gestionó la venta de la propiedad. Necesitarán saber que la venta fue fraudulenta. Tercero, presentamos una denuncia policial. Puedes solicitar que investiguen antes de presentar cargos, lo que te da cierto control sobre el momento. ¿Qué pasa con los compradores de la propiedad? Probablemente demandarán a Derek por fraude una vez que descubran a los inquilinos. También podrían demandar a la compañía de títulos por no detectar esto. De cualquier manera,
Derek será responsable del precio total de la compra más los daños. Martín se recostó. Margaret, tengo que preguntarte, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Es tu hijo. Lo miré a los ojos. Me robó los ahorros de toda la vida e intentó dejarme sin hogar. ¿Qué clase de hijo hace eso? Pasamos 2 horas preparando los documentos. Para cuando salí de la oficina de Martín, ya había presentado denuncias por fraude tanto en mi banco como en la compañía de títulos. La denuncia policial se presentaría a la mañana siguiente. Mientras caminaba hacia mi coche, sonó mi teléfono. Derek, mamá, ¿por qué? Su voz sonaba alterada. Me llama el banco por una investigación de fraude. ¿Qué pasa? Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Derek, el banco marcó los retiros de mi cuenta como sospechosos. Es un procedimiento estándar cuando se transfieren grandes sumas. Pero soy tu hijo. Diles que está bien. ¿Está bien, Derek? Tomaste $127,000 y mi permiso. Su voz cambió, volviéndose más dura. Tenía tu permiso. Me diste acceso a tus cuentas para emergencias. No para robar todo lo que tengo. No robé. Lo tomé. Prestado. Britney y yo te lo devolveremos después de que arreglemos las cosas. Ahora sonaba a la defensiva. Atrapado. Y la venta de la casa fue completamente legal. Tenía poder notarial. Derek, nunca firmé los papeles del poder notarial. Silencio. Entonces sí lo hiciste. El año pasado, ¿recuerdas cuando enfermaste de neumonía? Los llevé al hospital. Se me heló la sangre. Había estado enferma el año pasado, hospitalizada durante 4 días con neumonía grave. Apenas recordaba ese momento, la fiebre, la medicación, el agotamiento. Se habría aprovechado Derek de mi enfermedad para que firmara documentos que no entendía. Necesito ver esos papeles. Dije. Mamá, deja de hacerte la difícil. Todo es legal. Solo llama al banco y diles que abandonen la investigación. Su voz se tornó suplicante. Por favor, la boda es mañana. No quiero este estrés. Deberías saberlo. Pensado antes de robarle a tu madre. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Patricia vino. Con vino y compasión. Se lo conté todo, viendo cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la ira. Ese cabrón, dijo. Maggie, sabes que estoy aquí para lo que necesites. Investigación, testigos, lo que sea. Gracias, dije, sintiendo el peso de la verdadera amistad. De hecho, necesito algo. ¿Puedes ayudarme a contactar con los Henderson? Necesitan saber qué pasa con la propiedad alquilada. Los contactamos. Tom. Henderson respondió con voz preocupada. Señora Thornton, ¿está todo bien? Le expliqué la situación. Con la mayor delicadeza posible. Hubo un largo silencio. Entonces, su hijo vendió la casa en la que vivimos sin decírselo, ni a usted ni a nosotros. La voz de Tom sonaba incrédula. ¿Qué pasa con nuestro contrato de arrendamiento? Su contrato sigue vigente, le aseguré. Estoy trabajando con mi abogado para resolver esto. Están protegidos, pero quería que lo supieran por si los compradores intentan contactarlos. Dios mío, gracias por avisarnos. Avísenos si necesita algo. Declaraciones, testimonios, lo que sea. Después de colgar, Patricia nos sirvió más vino. Derek no tiene ni idea de lo que se avecina, ¿verdad? No, dije. Cree que solo soy una anciana confundida a la que puede manipular. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la compañía de títulos de propiedad. Me temblaban las manos al leerlo. Señora Thornton, nuestra investigación ha revelado graves irregularidades en la venta del número 1247 de Oak Street. El poder notarial presentado por Derek Thornton parece contener su firma, pero el sello notarial es de un notario cuya licencia estaba vencida en ese momento. Además,
El documento está fechado durante su hospitalización, pero nuestros registros muestran que el notario estaba en otro estado ese día. Estamos tratando esto como una posible falsificación y fraude. Hemos congelado todos los fondos de la venta en espera de la investigación. Los compradores han sido notificados y están emprendiendo acciones legales contra el señor Thornton. Reenvié el correo electrónico a Martin Green con una sola línea. Falsificó todo. Esta era la prueba que necesitaba. Derek no solo había sido imprudente o moralmente cuestionable. Había cometido un fraude calculado. Había llevado documentos falsos a mi cama de hospital, quizás haciéndome firmar papeles en blanco en mi delirio, y luego los había notariado fraudulentamente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Derek. Mamá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la boda mañana? Por favor. Quiero que estés allí. Me quedé mirando el mensaje. Quería que estuviera en su boda. La boda que estaba pagando con mi dinero robado. La boda que estaba celebrando mientras yo lidiaba con el caos de sus crímenes. Le respondí. Estaré allí. Déjale pensar que todo estaba bien. Que se case con su novia calculadora. Que celebre con mi dinero robado. Que crea que se había salido con la suya. Yo sonreiría, tomaría fotos, haría de madre orgullosa y luego, cuando menos lo esperara, le mostraría las consecuencias de traicionar a la mujer que le dio la vida. La boda fue exactamente lo que esperaba. Cara, ostentosa y totalmente carente de calidez genuina. El Riverside Country Club brillaba con rosas blancas y candelabros de cristal. Llevé mi mejor vestido, azul marino, elegante y discreto, y llegué temprano. Britney lucía deslumbrante con un vestido de diseñador que probablemente costó $10,000. Mis $10,000. Derek estaba de pie, junto a ella con su smoking, radiante como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando me vio, corrió. Mamá, ¿viniste? Me abrazó fuerte. Me alegro mucho de que estés aquí. Sé que las cosas han sido raras, pero este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Me eché hacia atrás y estudié su rostro. ¿De verdad lo creía? Pensaba que robarme era simplemente raro, y no un delito. Felicitaciones, Derek. Dije tranquilamente. Te ves muy feliz. Britney se unió a nosotros, con una sonrisa penetrante. Margaret, qué amable de tu parte venir. Derek temía que te enfadaras por, bueno, ya sabes, el dinero y la casa. Pero es lo mejor, de verdad. Ya no necesitas esa casa enorme, y Derek y yo podemos construir nuestro futuro. ¡Qué considerado! Respondí con tono amable, pero con mirada fría. La ceremonia fue breve. Me senté en primera fila, viendo a mi hijo prometer amar y cuidar a esta mujer, que lo había ayudado a traicionar a su propia madre. Durante la recepción, conversé con cortesía, bebí champán que no probé y tomé fotos que no querría volver a ver. Entonces, justo cuando cortaban el pastel, vibró mi teléfono. Un mensaje de Martin Green. Se abrió. Una investigación policial. Se están preparando cargos por fraude. Avanzar. Miré a Derek, riendo con su padrino, completamente ajeno a todo. Todavía no, pensé, que disfrutara de este momento. Sería su último momento feliz en mucho tiempo. El enfrentamiento llegó. 3 días después. Derek y Britney aparecieron en mi puerta sin avisar. Derek parecía furioso. La expresión de Britney era gélida y calculadora. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó Derek, abriéndose paso a empujones hacia mi sala. La compañía de títulos congeló el dinero de la venta de la casa. Dicen que el poder notarial fue falsificado. Amenazan con presentar cargos. Cerré la puerta con calma. Quizás porque era falsificado. Firmaste esos papeles. Firmé papeles en blanco. Mientras deliraba por la fiebre, sin saber qué eran. Te aprovechaste de tu madre enferma. Mantuve la voz firme.
Además, los notariaste fraudulentamente. Britney dio un paso al frente. Esto es ridículo. Derek, te estaba ayudando. Eres vieja, Margaret. Ya no puedes administrar tus finanzas, ni tus propiedades. Te estábamos haciendo un favor. Robando los ahorros de toda mi vida. No es robo si eres demasiado senil para administrarlo tú misma. Su máscara se deslizó, revelando al frío oportunista que había debajo. Derek es tu hijo. Todo lo que tienes debería ir a él de todos modos. Solo lo necesitábamos ahora. Ya veo, dije en voz baja. Así que este era el plan. Juntos. Encuentra a un hombre con una madre. Con ahorros. Manipúlalo para que le robe y luego construye tu vida con su dinero. La cara de Derek se sonrojó. No hables así de Bing. Me quiere. Ama tu herencia. Corregí. O lo que ella creía que era tu herencia. Britney rió, con dureza y fealdad. ¿Te crees tan inteligente? Vas a retirar estas acusaciones o te haremos la vida imposible. Les diremos a todos que tienes demencia. Haremos que te declaren incompetente. Te internaremos en una residencia de ancianos. Sentí un escalofrío en las venas. ¿Es una amenaza? Es una promesa, dijo Derek en voz baja y amenazante. Mamá, intento ser amable. Solo dile al banco y a la compañía de títulos que cometiste un error. Diles que autorizaste todo. Entonces podremos seguir adelante. ¿Y si no lo hago? Derek se acercó, cerniéndose sobre mí. Entonces descubrirás lo difícil que puede volverse tu vida. También tenemos abogados. Te ataremos en la corte durante años. Te vaciaremos el dinero que te quede en honorarios legales. Nos aseguraremos de que todos sepan que eres una anciana confundida que no recuerda lo que firmó. Por un momento, sentí miedo genuino. No por sus amenazas, tenía pruebas de mi parte, sino por en qué se había convertido mi hijo. Este hombre furioso y amenazante era un extraño, con la cara de Derek. Pero no había sobrevivido 37 años sola siendo débil. Salgan de mi casa, dije, con voz de acero. Los dos. Ahora, mamá. La fuerza de mi voz me sorprendió incluso a mí. Tienen 5 segundos. Antes de que llame a la policía. 1. 2. Se fueron. Britney. Escupiendo maldiciones. El rostro de Derek se retorció de rabia. Mientras su coche se alejaba, me senté pesadamente en el sofá, con las manos temblorosas. Me había quitado la máscara. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Llamé a Martina la mañana siguiente. Presenta la denuncia policial. Presenta cargos completos. Quiero que los procesen con todo el peso de la ley. ¿Está segura? Completamente. Durante los siguientes días, no hice nada más que descansar. Leí libros, cuidé mi jardín, almorcé con Patricia. Necesitaba recuperar fuerzas, tanto físicas como emocionales. El enfrentamiento me había sacudido más de lo que quería admitir. Pero mientras regaba mis rosas, sintiendo el cálido sol en la cara, sentí algo más crecer dentro de mí. Una determinación fría y absoluta. Derek y Britney habían tomado su decisión. Ahora vivirían con las consecuencias. Una semana después de nuestro enfrentamiento, Derek llamó. Su voz era diferente, más suave, casi infantil, la voz que usaba cuando era pequeño y quería algo. Mamá, ¿podemos hablar? Por favor. Consideré colgar. En cambio, dije, te escucho. He estado pensando mucho en todo, en lo que hice. Hizo una pausa y percibí una emoción genuina en su voz. ¿O fue solo buena actuación? Me equivoqué, mamá. Ahora lo veo. Dejé que Britney se me metiera en la cabeza. Dejé que el estrés de la planificación de la boda me volviera loco. Pero eres mi madre. Nunca debí haberlo hecho. Se le quebró la voz. Lo siento mucho, mamá. Por favor, ¿podemos arreglar esto? Una parte de mí, la
parte que recordaba mecerlo de bebé, enseñarle a montar en bicicleta, animarlo. En sus graduaciones, quería creerle, quería perdonarlo de inmediato, arreglar todo de nuevo. Pero había aprendido la lección sobre la confianza ciega. ¿Qué propones? Exactamente, Derek. Te devolveré el dinero. Todo. Britney y yo pediremos un préstamo si es necesario. Y lo de la casa, lo arreglaré. Me aseguraré de que los compradores no demanden. Yo me encargaré de todo. Hablaba rápido, con urgencia. Por favor, déjala. Investigación policial. No puedo tener un récord criminal, mamá. Arruinará mi carrera. Mi vida entera. Debería saberlo. Considerado antes de cometer fraude. Lo sé. Y lo siento. Pero por favor dame la oportunidad de enmendar esto. No me destruyas la vida por un solo error. Como si robarle a tu madre fuera equivalente a olvidar su cumpleaños. ¿Cuánto tardarás en devolver el dinero? Pregunté. Quizás 6 meses, 1 año como máximo. Necesitamos tiempo para conseguir el préstamo. No tienes 6 meses. La investigación ya está en marcha. Su voz cambió de nuevo. Desesperada. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Lo que yo quería era recuperar a mi hijo. El verdadero Derek, el que existió antes de Britney, antes de que la avaricia lo envenenara. Pero esa persona podría no haber existido nunca. Quiero una restitución. Completa en 30 días, dije. Cada dólar que te llevaste, más los intereses. Quiero una confesión escrita de lo que hiciste. Quiero que afrontes las consecuencias de tus actos. Esto es imposible. No. Podemos conseguir esa cantidad de dinero en 30 días. Entonces deberías haber pensado en eso antes de robarlo. Dios, eres despiadada. La desesperación se convirtió en ira. Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme lo que me hiciste? Respondí en voz baja. Adiós, Derek. Colgué y apagué el teléfono. Esa tarde, Britney vino. Sola. La observé desde mi ventana mientras salía de su auto, vestida impecablemente con un traje color crema. Tocó el timbre 3 veces antes de que yo abriera. Margaret, tenemos que hablar de mujer a mujer. Su sonrisa era forzada, pero intentaba ser cálida. ¿Puedo entrar? No. Parpadeó, sorprendida. Estoy tratando de hacer las paces aquí. Hazlo desde el porche. Apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Mira, sé que piensas que soy una cazafortunas que manipuló a tu hijo, pero amo a Derek. De verdad. Estoy tratando de salvarlo de este desastre convenciéndote de retirar los cargos, haciéndote entrar en razón. Su máscara se deslizó ligeramente. ¿Entiendes lo que los cargos criminales le harán a él, a su carrera, a nuestro futuro? Sí, dije. Precisamente. Por eso deben presentarse. Britney me miró fijamente y luego se rió. Un sonido frío y amargo. ¿Sabes qué? Derek tenía razón sobre ti. Eres una anciana egoísta que no soporta ver feliz a su hijo. Estás tan amargada y sola que quieres arrastrarlo contigo. ¿Has terminado? Te arrepentirás de esto. Susurró. Cuando Derek esté en prisión, cuando tu relación se destruya para siempre, te darás cuenta de que elegiste el dinero por encima de tu propio hijo. Morirás sola, y será tu culpa. Adiós, Britney. Cerré la puerta en su cara de furia. Esa noche, Patricia vino con su esposo, Michael, y otras 2 parejas de nuestro club de lectura, los Johnson y los Reeves. Trajeron comida, vino y algo más valioso, solidaridad. Nos enteramos de lo que está pasando, dijo Patricia, dándome un largo abrazo. Queríamos que supieras que no estás sola. Nos sentamos en mi sala y les conté todo. No solo los hechos, sino también el dolor, la traición, la culpa de procesar a mi propio hijo. Me escucharon sin juzgarme. Estás haciéndolo
Correcto, dijo Michael con firmeza. Lo que Derek hizo fue un crimen. Si dejas que se salga con la suya, le estás diciendo que puede traicionar a cualquiera. Sin consecuencias. Carol Johnson asintió. Mi hermano le robó a nuestra madre. Ella lo perdonó. No presentó cargos. Lo volvió a hacer 5 años después. Hay gente que solo aprende de las consecuencias. Su apoyo me envolvió. Como una manta cálida. No estaba loca. No era despiadada. Era una mujer que se protegía de alguien que había demostrado que no se podía confiar en él, incluso si ese alguien era mi hijo. Al irse esa noche, Patricia me apretó la mano. Ánimo, Maggie. Estás haciéndolo difícil, pero es lo correcto. Me acosté esa noche, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Paz. Una paz fría y dura. Derek y Britney habían intentado manipularme, amenazarme y hacerme sentir culpable. Nada de eso. Funcionó porque tenía algo que ellos no entendían: principios, autoestima y amigos que me recordaban mi valía. A la mañana siguiente, llamé a Martin Green. Sin tratos ni concesiones. Procedemos a la acusación completa. Entendido, dijo. Margaret, por si sirve de algo, creo que eres increíblemente valiente. ¿Valiente o rota? No. Estaba segura de cuál, pero sabía que no me rendiría. Se reunieron esta vez un domingo por la mañana, cuando el vecindario estaba tranquilo. Los vi por mi ventana. Derek y Britney subían por mi entrada con pasos cuidadosos y mesurados. Derek llevaba flores. Britney tenía una caja de panadería. Ofrendas. De paz. Casi no abrí la puerta. Pero la curiosidad ganó. ¿Qué nueva estrategia habían ideado? Mamá. La voz de Derek era suave, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Por favor, solo danos 5 minutos. Eso es todo lo que pedimos. En contra de mi buen juicio, los dejé entrar. Nos sentamos en mi sala. Ellos en el sofá, yo en mi sillón, manteniendo la distancia entre nosotros. Derek puso las flores en la mesa de centro. Margaritas, mis favoritas. Por supuesto, lo recordó. Mamá, nos equivocamos. Derek empezó a hablar de todo. La forma en que te hablamos, las cosas que dijimos. Fue imperdonable. Se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. Estas últimas 2 semanas no he podido dormir. Sigo pensando en lo que hice, en cómo te lastimé. Eres mi madre. Me criaste sola. Me diste todo. Y te lo pagué con traición. Era justo lo que quería oír. Entonces, ¿por qué lo sentía como una actuación? Britney habló después, con voz apagada. Margaret, yo también te debo una disculpa. Fui terrible contigo. Dije cosas crueles. La verdad es que tenía miedo. Bajó la mirada hacia sus manos. Mis padres son pobres. Crecí sin nada. Cuando conocí a Derek, vi la oportunidad de una vida mejor, y lo presioné demasiado. Lo presioné para que hiciera cosas que no debería haber hecho. Cosas que lo convenciste de hacer. Pregunté en voz baja. Sí, admitió, mirándome a los ojos. Fue idea mía. El dinero, la casa. Derek no quería hacerlo. Lo convencí. Le dije que no lo extrañarías. Que querrías que fuera feliz. Se le quebró la voz. Estaba equivocada. Lo siento muchísimo. Derek me tomó la mano. No la aparté. Mamá, queremos arreglar esto. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ya hemos sacado una segunda hipoteca del piso que compramos. Podemos darte $100,000 en 2 semanas. El resto tardará, pero te lo devolveremos todo. Con intereses, añadió Britney rápidamente. Lo que creas justo. ¿Y los cargos penales? Pregunté. La cara de Derek se ensombreció. Esa es la cuestión. Mamá, si tengo antecedentes penales, perderé mi trabajo. Trabajo en finanzas.
Me despedirán inmediatamente. ¿Y entonces cómo puedo pagarte? ¿Cómo puedo mantener una familia? Me apretó la mano. No te pido que me perdones. No lo merezco. Pero te ruego que me des una oportunidad de arreglar esto sin destruir todo mi futuro. Por favor, Margaret, dijo Britney. Queremos tener hijos. Derek quiere darte nietos, pero no puede hacerlo desde la cárcel. ¿Nietos? La palabra me impactó. Como un puñetazo. Había soñado con ser abuela, con sostener a los bebés de Derek, con transmitir nuestra historia familiar. Sabían exactamente dónde atacar. Piénsalo, insistió. Derek, ¿de verdad quieres que tus nietos visiten a su padre en prisión? ¿Quieres que crezcan sabiendo que su abuela puso a su padre entre rejas? Los observé a ambos. La actuación fue buena. Las lágrimas de Derek parecían genuinas. El remordimiento de Britney parecía real. Claramente lo habían ensayado con cuidado, pero noté pequeños detalles. La forma en que los ojos de Britney se desviaban constantemente hacia su reloj, la forma en que Derek me agarraba la mano con más fuerza cuando no respondía de inmediato, la tensión en sus hombros enroscada como resortes. ¿Qué pasa si digo que no? Pregunté en voz baja. El cambio fue instantáneo. La expresión de Derek se endureció. Britney se recostó, con los brazos cruzados. Entonces estás eligiendo destruir a tu hijo, dijo Derek rotundamente. ¿Y por qué? Dinero que ni siquiera necesitas. Tienes tu preciosa casa, tu vida cómoda. Me estás quitando la mía por despecho. No es despecho. Es justicia. ¿Justicia? Britney rió. Con dureza. ¿Quieres hablar de justicia y de equidad? Derek es tu único hijo. Todo lo que tienes será suyo cuando mueras de todos modos. Solo lo necesitábamos antes. Eso es todo. Entonces estás diciendo que debería haber muerto antes. Que te hubiera hecho las cosas más convenientes. No tergiverses mis palabras, espetó Britney. Estoy diciendo que eres una vieja zorra vengativa, que no soporta ver a su hijo feliz con alguien que no eres tú. Derek no me defendió. Solo observó, esperando a ver si este enfoque funcionaba donde la amabilidad había fallado. Me puse de pie, lentamente. Váyanse de mi casa. Mi voz temblaba de rabia. Vienen a mi casa con sus lágrimas falsas y sus manipulaciones, tratando de hacerme sentir culpable, para que les deje robarme sin consecuencias. ¿Creen que no veo lo que hacen? Derek se puso de pie, con la cara roja de ira. Te vas a arrepentir de esto. Cuando esté en una celda, cuando Britney me deje porque no puedo mantenerla, cuando estés sola en todas las vacaciones por el resto de tu vida. Recuerda que tú elegiste esto. Yo no elegí esto, dije, con frialdad. Lo hiciste el día que decidiste robarle a tu madre. Britney agarró el brazo de Derek. Vámonos. No vale la pena que se pudra sola en esta casa con su preciado dinero. Salieron furiosos, dando un portazo. Me quedé en mi sala, temblando, no de miedo, sino de furia. Lo habían intentado. Todo, disculpas, manipulación, culpa, amenazas. Me habían ofrecido nietos como moneda de cambio, como si sacrificara mi autoestima por hipotéticos bebés. Pero debajo de la ira, sentía algo más, una pequeña y fría brizna de miedo. ¿Y si Derek tenía razón? ¿Y si lo estaba destruyendo? ¿Y si dentro de años me arrepentiría de esta decisión? No. Aparté los pensamientos. Había visto tras sus máscaras. Había visto el cálculo, la manipulación, la completa falta de remordimiento genuino. No lamentaban haberme hecho daño. Lamentaban que los hubieran atrapado. Recogí las margaritas que Derek había traído y las tiré a la basura. Luego llamé a Martín. Rin. Simplemente intentaron manipularme para que retirara los cargos. Me dijeron que ofrecían una restitución parcial a cambio de no ser procesados. ¿Qué les dijiste? Les dije que se fueran de mi casa. Hubo una pausa, luego la cálida risa de Martín. Bien por ti, Margaret. Eso requería mucha fuerza. ¿Fuerza? ¿Era eso? ¿O era terquedad, orgullo, venganza? Ya no lo sabía, pero sabía que no podía echarme atrás ahora. No cuando me habían mostrado tan claramente quiénes eran. En realidad, esa noche permanecí
Despierta, con las palabras de Derek resonando en mi mente. ¿Te vas a arrepentir de esto? Tal vez sí, pero me arrepentiría aún más de traicionarme a mí misma. La fecha del juicio llegó 6 semanas después. Martín me había preparado para todo. El proceso, las preguntas, la probabilidad de que Derek aceptara un acuerdo con la fiscalía. Pero Derek, terco y delirante, se había negado. Insistió en impugnar los cargos, convencido de que el jurado se inclinaría por un hijo en lugar de por su vengativa madre. Llevé un sencillo traje, gris y maquillaje mínimo. Martín me había aconsejado que mostrara compasión, pero firmeza. No eres una víctima, dijo. Eres una superviviente. El juzgado estaba frío. Las luces fluorescentes se reflejaban en los suelos pulidos. Me senté tras la mesa de la fiscalía, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. Derek se sentó al otro lado del pasillo con Britney y su abogado, un hombre elegante y trajeado, llamado Richard Chen, especializado en defensa de delitos de cuello blanco. Cuando la mirada de Derek se cruzó con la mía, vi algo inesperado, miedo genuino. Bien. Estaba empezando a comprender que esto era real. La fiscal, una mujer severa llamada Andrea Walls, había construido un caso contundente, registros bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, testimonio de la compañía de títulos de propiedad sobre el poder notarial falsificado, análisis pericial de la notarización fraudulenta, el testimonio de los Henderson sobre la venta ilegal de la propiedad. La estrategia de defensa de Derek quedó clara. Me presentó como confundida y vengativa. Afirmó que había actuado con mi permiso y sugirió que ahora simplemente me arrepentía de haber ayudado a mi hijo. Chen se puso de pie para su declaración inicial. Damas y caballeros, este es un caso de malentendido familiar y arrepentimiento del donante. Margaret Thornton le dio a su hijo Derek acceso a sus cuentas y lo autorizó a manejar sus asuntos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque tiene 62 años, vive sola y necesitaba ayuda para administrar sus finanzas. Derek no le robó a su madre. Actuó con su consentimiento. Pero ahora, influenciada por terceros y sufriendo lo que demostraremos como confusión relacionada con la edad, la señora Thornton ha reescrito la historia para presentarse como una víctima. Sentí la ira hervir en mi pecho, pero mantuve una expresión neutral. El juicio procedió metódicamente. Andrea llamó a testigo tras testigo, construyendo su caso pieza por pieza. El representante del banco testificó que había llamado inmediatamente después de descubrir los fondos faltantes, angustiado y confundido. El representante de la compañía de títulos explicó los documentos fraudulentos. El experto demostró que mi firma en el poder notarial no coincidía con mi firma habitual. Era temblorosa, incierta, como la de alguien que firmaba bajo presión o en estado de grave enfermedad. Entonces llegó mi testimonio. Subí al estrado, puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Andrea me guió con delicadeza pero firmeza. Le expliqué mi relación con Derek, mi orgullo por haberlo criado sola y mi devastación al descubrir su traición. Señora Thornton, preguntó Andrea. ¿Le diste permiso a Derek para retirar $127,000 de tu cuenta de ahorros? No, dije claramente. Nunca. ¿Le diste permiso para vender tu propiedad de alquiler? No, esa propiedad genera ingresos que complementan mi jubilación. Jamás autorizaría su venta. ¿Firmaste los papeles del poder notarial que le dan a Derek control sobre tus finanzas? Sin saberlo, me hospitalizaron con una neumonía grave. Mi fiebre llegó a 104 grados. Derek trajo unos papeles a mi cama del hospital y me dijo que eran formularios de seguro. Apenas estaba consciente. No recuerdo haber firmado nada. Chen me interrogó agresivamente, tratando de pintarme como vengativa y confundida, pero yo me había preparado para esto. Mantuve la calma, respondí a cada pregunta directamente y nunca perdí la compostura. ¿No es cierto, señora Thornton, que usted está resentida por el matrimonio de Derek con Britney? No, me molesta que Derek me robe los ahorros de toda mi vida. Han tenido discusiones sobre su relación, ¿no? Hemos tenido discusiones, pero no se trata de su elección de esposa. Se trata de robo y Fred. Es usted una mujer solitaria, ¿no?
Vive sola, sin familia cercana aparte de Derek. Estoy contenta con mi vida, señor Chen. Ser independiente no me hace vengativa. Chen probó varios ángulos más, pero nada funcionó. Tenía la verdad de mi lado. Luego Derek subió al estrado. Chen le guió por su versión de los hechos, lo preocupado que había estado por mí, como le había pedido que me ayudara con las finanzas, lo feliz que había estado de ayudar con su boda. La actuación de Derek fue pulida y comprensiva. Entonces Andrea lo interrogó y todo se vino abajo. Señor Thornton, usted testificó que su madre le pidió que la ayudara a administrar sus finanzas. ¿Cuándo exactamente hizo esta petición? Derek dudó. Esto duró varios meses. ¿Puede proporcionar alguna documentación de este acuerdo? Correos electrónicos, mensajes de texto, cartas. Fue verbal. Veo. ¿Y los documentos del poder notarial? Dijo que ella los firmó voluntariamente en el hospital. Sí. Pero el notario cuyo sello aparece en esos documentos estaba en California ese día. El hospital está en Ohio. ¿Cómo atestiguó ese notario la firma de tu madre? La cara de Derek palideció. No lo sé. Quizás haya un error en los registros. ¿Un error? La voz de Andrea era aguda. ¿O falsificó la notarización después de obtener la firma de su madre con falsas promesas? No falsifiqué nada. Señor Thornton, hablemos de la venta de la propiedad. Les informó a los compradores que la casa tenía inquilinos con un contrato de arrendamiento activo. Pensé que ya les habían avisado. ¿Por quién? El agente inmobiliario. Debería haberlo hecho. Usted se estaba representando a sí mismo como propietario de la propiedad con plena autoridad para vender. ¿No tenía usted la responsabilidad de revelar todos los hechos materiales? Derek ahora tartamudeaba, se contradecía y su pulida historia se desmoronaba ante el interrogatorio directo. En la galería, vi que la cara de Britney se ponía blanca. Andrea presionó más fuerte. La verdad, señor Thornton, es que usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Falsificó documentos, vendió propiedades que no le pertenecían, robó los ahorros de su madre y lo hizo todo por un solo motivo: financiar su boda y su nueva vida. ¿No es eso cierto? No, estaba ayudando a mi madre. ¿Ella quería que la robaran? ¿Ella quería quedarse sin hogar? Objeción. Chen se puso de pie. Discutidor. El juez dijo que la objeción era sostenida, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a Derek entrar en pánico, lo había visto contradecirse, lo había visto expuesto como un mentiroso. Cuando terminaron los argumentos finales, sentí una calma extraña. Se acabó. No el juicio en sí, el jurado deliberaría, pero mi parte en esta pesadilla. Había dicho la verdad, había aportado pruebas y me había negado a ser manipulada. Lo que pasara después estaba fuera de mis manos. Nos pusimos de pie mientras el jurado salía a deliberar. Derek se giró para mirarme una última vez. Sus ojos estaban hundidos y derrotados. Sostuve su mirada fijamente. Este era el hijo que yo había criado, y este era el reconocimiento que se había ganado. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, sus rostros estaban solemnes pero seguros. En el cargo de hurto mayor, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de fraude, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. En el cargo de falsificación, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. La cara de Derek se desmoronó. Britney dejó escapar un sollozo ahogado. Me quedé completamente quieta, sintiendo el peso de esa única palabra resonando en la sala del tribunal. Culpable, culpable, culpable. El juez programó la sentencia para 2 semanas más tarde. Derek fue puesto en libertad bajo fianza, pero la realidad ya se había impuesto: iría a prisión. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Afuera del juzgado, los periodistas esperaban. Martín me había advertido que estarían allí. El caso había atraído la atención de los medios locales. Madre anciana denuncia a su hijo por robo. Hecho para titulares convincentes. Señora Thornton, ¿qué opina del veredicto? Gritó un reportero. Me detuve, pensé y luego hablé con claridad. Siento que se ha hecho justicia. Lo que hizo mi hijo fue criminal. Traicionó a la persona que más lo amaba y debe afrontar las consecuencias de esa elección. ¿Tiene algún mensaje para otras familias que enfrentan el abuso financiero de ancianos? Sí. No estás obligado a proteger a las personas que te hacen daño, incluso si son familiares. Especialmente si son familiares. El amor sin límites no es amor, es permitir.
Martín me guió hasta su coche y nos alejamos del caos. La audiencia de sentencia fue brutal de presenciar. La jueza, una mujer de cabello plateado llamada Margaret Hendricks, escuchó las impactantes declaraciones de ambas partes. Los Henderson describieron el estrés y el miedo de casi perder su hogar. Los compradores de la propiedad describieron la pesadilla financiera que Derek había creado. Yo describí la traición, la violación de la confianza, la devastación emocional. Luego, el abogado de Derek presentó su petición de clemencia. Derek se puso de pie, con voz temblorosa, y se disculpó. Esta vez, sus lágrimas parecían reales. Señoría, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Traicioné a mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí. Dejé que la codicia y el mal juicio destruyeran nuestra relación. Entiendo que debo enfrentar un castigo. Solo pido misericordia, una oportunidad de eventualmente reconstruir mi vida y de alguna manera, algún día, enmendar mis errores. La jueza Hendricks lo miró durante un largo momento, con expresión ilegible. Señor Thornton, usted no cometió un error. Tomó una serie de decisiones calculadas. Falsificó documentos. Explotó la enfermedad de su madre. Cometió fraude contra múltiples partes. No fueron crímenes pasionales ni de desesperación. Fueron crímenes de derecho y de avaricia. Hizo una pausa. No mostró ningún remordimiento hasta que lo atraparon. Amenazó a su madre cuando ella buscó justicia. No merece ninguna indulgencia. Lo condenó a 7 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4. Además, restitución total para mí y los compradores de la propiedad, más los costos judiciales y las multas. El total ascendió a más de $200,000. Derek se desplomó en su silla, sollozando. Britney se quedó congelada, su rostro una máscara de horror. Mientras el alguacil se llevaba a Derek esposado, me miró una última vez. Lo miré a los ojos, pero no dije nada. No había nada más que decir. Después de la sentencia, Martín y yo nos reunimos en su oficina para discutir la orden de restitución. El tribunal ha congelado los activos de Derek y Britney, explicó. El condominio que compraron se venderá. Sus cuentas bancarias serán embargadas. Te lo devolverán durante años, posiblemente décadas. ¿Qué pasa con Britney? Pregunté. No fue acusada penalmente ya que Derek asumió el papel principal, pero ella es responsable de la restitución como su esposa. Su salario puede ser embargado y sus bienes confiscados. Ella pagará por sus crímenes junto con él. Pensé en la mujer que me había llamado vieja zorra vengativa y que había intentado manipularme con promesas de nietos. La justicia, al parecer, tenía sus propios planes para ella. Durante las semanas siguientes, las consecuencias se fueron acumulando. Derek perdió su trabajo en finanzas. Ninguna empresa emplearía a un delincuente convicto. Las redes sociales de Britney, que alguna vez estuvieron llenas de fotos de boda y citas inspiradoras, se apagaron. Amigos y colegas tomaron distancia. Su condominio se vendió con pérdidas en una ejecución hipotecaria. Recibí el primer pago de restitución, $15,000 de la venta del condominio. Se necesitarían años para recuperar el importe total, pero el sistema funcionaba. Los Henderson me enviaron una tarjeta. Gracias por tener el coraje de defender lo que es correcto. Salvaste nuestro hogar y enseñaste a nuestros hijos una lección importante sobre la justicia. Patricia organizó una pequeña cena para celebrar la conclusión del juicio. Nuestros amigos del club de lectura brindaron por mi fortaleza, mi resiliencia y mi negativa a ser victimizada. Hiciste algo extraordinario, Maggie, dijo Michael. La mayoría de la gente se habría rendido, pero tú te mantuviste firme. No tuve elección, respondí. Él no me dio otra opción. Pero mientras celebraba esta victoria, sentía su vacío. Había ganado en el tribunal, pero había perdido a mi hijo. El niño que yo había criado ya no existía. Fue reemplazado por este extraño que valoraba el dinero por encima de todo. Aún así, tenía mi respeto por mí misma. Tenía mi casa, mis amigos, mi futuro asegurado. Y había enviado un mensaje que tendría eco mucho más allá de este tribunal. Las madres merecen respeto. Las personas mayores merecen protección. Y los crímenes contra la familia siguen siendo crímenes. Derek tendría 7 años en prisión para pensar en lo que había perdido. Esperaba que en algún momento de ese tiempo encontrara un remordimiento genuino. No del tipo performativo que había mostrado en el tribunal, sino una comprensión real de lo que había hecho. Pero, lo encontrara o no, yo había encontrado algo más valioso. A mí misma, mi fuerza, mi valor. Y eso nadie me lo podría robar. 6 meses después de la sentencia de Derek, mi vida floreció inesperadamente.
Comencé un negocio de consultoría para ayudar a las personas mayores a protegerse del abuso financiero. Patricia se unió a mí y organizamos talleres en centros comunitarios. Cada persona a la que ayudé se sintió como una redención. Mi dolor tenía un propósito. Viajé a Irlanda y Canadá, me reencontré con viejos amigos y, en mi cumpleaños número 63, Patricia organizó una fiesta sorpresa. Al mirar los rostros cálidos que me rodeaban, me di cuenta de que Derek estaba equivocado. No estaba sola. Tenía comunidad, propósito y felicidad genuina. Mientras tanto, el mundo de Derek se derrumbó. La prisión era brutal. Fue atacado 2 veces, desarrolló depresión y luchó contra la ansiedad. Britney se divorció de él después de 8 meses, alegando que ella también era su víctima. Regresó con sus padres y trabajó en 2 empleos minoristas para pagar la restitución. Sus redes sociales desaparecieron. Nadie quería salir con la mujer que había ayudado a robar a una madre anciana. La carrera financiera de Derek quedó destruida. Su empleador lo demandó. Sus certificaciones fueron revocadas. Los amigos lo abandonaron. Se le negó la libertad condicional, sin perspectivas de trabajo, sin cartas de apoyo, sin evidencia de rehabilitación. Cumpliría los 7 años completos. Yo me había elegido a mí misma y, paradójicamente, esa elección me condujo al periodo más rico de mi vida. Mirando hacia atrás, ahora entiendo lo que pasó. Había amado a Derek tan completamente que me olvidé de enseñarle a amarme también. Había dado sin límites, me había sacrificado sin límites y, al hacerlo, había criado a alguien que creía que tenía derecho a recibir. La mayor lección que aprendí es que el amor sin respeto no vale nada. La familia sin integridad no tiene sentido. Y a veces la elección más dolorosa también es la correcta. Mi hijo está en prisión porque cometió delitos. No porque yo sea vengativa, sino porque eligió la codicia en lugar del amor. No destruí su vida. Él mismo lo hizo. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara de esta manera? ¿Tendrías la fuerza para elegir la justicia por sobre la culpa? Gracias por escuchar mi historia. Espero que ayude a alguien a reconocer las señales de advertencia, establecer límites saludables y recordar que protegerse no es egoísta. Es supervivencia.